El canal de Diego, Iron Soul Varela, no era cualquier canal de fitness. Mientras otros entrenadores llenaban sus vídeos de consejos técnicos o sesiones en gimnasios relucientes, Diego había elegido un camino distinto: entrenar en lugares donde nadie más se atrevería. Techos de edificios en mal estado, estaciones de tren abandonadas, galpones oxidados, fábricas desiertas. Esa era su marca. La decadencia como fondo de la fuerza. El contraste entre lo muerto y lo vivo. Y funcionaba. Cada vídeo suyo era una mezcla de sudor, música intensa y escenarios lúgubres que parecían sacados de una película de terror. Los comentarios siempre lo celebraban: un monstruo entrenando entre ruinas, esto es motivación de verdad, Iron Soul no teme a nada. Una noche húmeda, luego de una tormenta, Diego fue a grabar a las afueras de la ciudad, donde se alzaban los restos de un gimnasio que había cerrado hacía más de 20 años. La fachada estaba cubierta de grafitis y la entrada, bloqueada por cadenas oxidadas, cedió con un golpe de barreta. Dentro, el aire olía a polvo, sudor viejo y hierro oxidado. El suelo crujía bajo sus zapatillas. La linterna de su cámara iluminaba las máquinas derruidas, caminadoras rotas, bancos vencidos, barras torcidas. Todo estaba podrido, corroído por el tiempo. Excepto por una única máquina multifunción, que brillaba en medio de la oscuridad. Sus barras y poleas estaban intactas, con un metal que no parecía haber sufrido ni una mancha de óxido. Diego se acercó intrigado. Pasó la mano por las superficies lisas y sintió un escalofrío. El metal estaba frío y húmedo, como si acabara de ser pulido. Había algo hipnótico en ella. Encendió la cámara, ajustó la luz y habló con su tono habitual, mitad motivación, mitad show. Hoy entrenamos en un templo olvidado del hierro, y miren lo que encontré. Esta bestia de máquina está como nueva, esperando para ser usada. Vamos a probarla. Se sentó, acomodó las manos en las empuñaduras y empezó con una serie de presis. Apenas hizo la primera repetición, un calor eléctrico le recorrió los músculos, como una descarga perfecta. No era dolor, era placer. Cada movimiento fluía con precisión quirúrgica, como si la máquina se adaptara a su fuerza, corrigiendo sus ángulos, guiando sus articulaciones. El sudor empezó a brotar de su frente, pero era distinto, no sentía cansancio. Al contrario, sentía que cada repetición lo fortalecía más y más, como si el esfuerzo en lugar de desgastarlo lo estuviera alimentando. Cuando terminó la serie, respiró hondo y se miró en un espejo roto contra la pared. Por un segundo, juró que su reflejo no había terminado la última repetición al mismo tiempo que él. El reflejo se quedó mirándolo, rígido, con los músculos tensos, sonriendo de una forma extraña. Sacudió la cabeza y volvió a hablar a la cámara. Amigos, esta máquina es otro nivel. No sé qué hace, pero te exprime y te da algo más. Siento que podría entrenar toda la noche. Grabó durante horas. Hizo rutinas completas sin descanso, con una resistencia inhumana. Cada clip mostraba músculos definidos bajo la luz mortecina del gimnasio, sombras profundas, movimientos intensos. Al llegar a su departamento esa madrugada, se miró otra vez en el espejo del baño. Algo en su piel había cambiado, estaba más firme, más tensa, casi translúcida. Sus ojos brillaban con un destello metálico bajo la luz fluorescente. Abrió la boca para reírse de sí mismo, pero el reflejo sonrió antes que él. Apagó la luz, convencido de que era el cansancio, pero en la oscuridad, aún pudo sentir esa sonrisa acompañándolo.
Las semanas posteriores al hallazgo se convirtieron en un torbellino. Diego llevó la máquina al depósito que usaba como estudio, un espacio amplio, con paredes desnudas y un par de reflectores improvisados. Al ubicarla en el centro del lugar, notó algo extraño. No importaba desde dónde la filmara, la máquina siempre parecía ocupar el encuadre como si tuviera vida propia. No había ángulo malo, no había sombra que la opacara. Los vídeos empezaron a multiplicarse. Diego subía rutinas imposibles, levantaba pesos que, según la lógica humana, debieron haberle destrozado las articulaciones. Hacía cientos de repeticiones sin detenerse, gritando a la cámara frases cada vez más intensas. No hay límites. El dolor es combustible. La máquina te moldea, te perfecciona. El público enloquecía. En cada publicación, los comentarios eran una mezcla de asombro y desconcierto. Bro, tu fuerza no es normal. Eso no lo hace nadie. Tus venas parecen moverse, como si estuvieran vivas. ¿Qué tiene esa máquina? No la vi en ningún gimnasio. Hermano, entrenar así no es sano. Tenés los ojos como si no durmieras en semanas. Diego leía todo, pero ya nada le importaba salvo el próximo entrenamiento. Su cuerpo empezó a cambiar de manera alarmante. Sus músculos crecieron con rapidez grotesca, tensándose como cuerdas bajo la piel. Sus hombros parecían bloques de piedra, y las venas se marcaron tanto que se retorcían como serpientes inquietas. El problema no era solo físico, sentía un hambre constante, un deseo imposible de saciar. La comida tradicional ya no le servía. Comía y comía, pero nada lo satisfacía hasta que volvía a la máquina. Allí, conectado al metal frío, era cuando sentía alivio. Las noches eran aún peores. Soñaba con cuerpos deformes, musculosos hasta lo absurdo, que se desgarraban en movimientos repetitivos, como marionetas atadas a cuerdas invisibles. Esos cuerpos lo miraban, suplicando con ojos vacíos, mientras una voz metálica retumbaba detrás de su cráneo. Uno más, nunca pares. Diego despertaba sobresaltado, empapado en sudor espeso, con el corazón golpeando en sus costillas como si estuviera a punto de estallar. Durante una transmisión en vivo, algo cambió. Diego levantaba pesas sin fin, sus ojos brillando con un fulgor extraño. De pronto, se detuvo, clavó la mirada en la cámara y dijo con una sonrisa rígida: «Entrenen conmigo o mueran débiles». Un silencio pesado invadió el chat. Por segundos interminables, Diego solo respiró fuerte, jadeando como una bestia. Luego, como si nada hubiera pasado, siguió con la rutina. El clip se viralizó. Algunos lo tomaron como un arrebato motivacional, otros como una advertencia real. Pero todos coincidían en algo, había algo inhumano en su mirada. Diego intentó ignorar los síntomas, pero se volvieron imposibles. Su sudor dejó de ser transparente, ahora goteaba espeso, rojizo, con un olor metálico insoportable. Su piel estaba tan tirante que al mínimo estiramiento se abrían pequeñas grietas de las que emanaba un líquido oscuro. Aún así, las cámaras lo amaban. El contraste de luces resaltaba cada fibra de sus músculos, cada vena, cada sombra. Los seguidores no dejaban de pedir más. Y Diego se entregaba. Porque en el fondo sabía que ya no entrenaba solo para sí mismo. La máquina lo alimentaba, pero también lo estaba moldeando. La transformación de Diego ya era imposible de ocultar.
Los vídeos se volvían cada vez más oscuros, tanto en estética como en contenido. Los planos cerrados mostraban músculos que parecían palpitar como órganos vivos, venas que se movían bajo la piel como si buscaran escapar. Sus ojos brillaban con un fulgor metálico, casi animal. Lejos de alejarlo, la audiencia se multiplicó. Miles de nuevos suscriptores se sumaban cada día, fascinados por lo grotesco. Los más obsesionados empezaron a contactarlo directamente. Comentarios, mensajes privados, correos desesperados. Quiero entrenar con vos, hermano. Muéstrame esa máquina, necesito sentir lo mismo. Haré lo que sea, solo déjame probarla. Al principio, Diego los ignoraba. Pero el hambre de la máquina era insaciable. Ya no bastaba con que él entrenara. Necesitaba más cuerpos, más manos tirando de sus poleas, más piel desgarrándose contra el metal frío. Y así, comenzó a aceptar. Los primeros en llegar fueron 3 jóvenes fanáticos, ansiosos y nerviosos, que viajaron desde distintas ciudades solo para conocerlo. Diego los recibió en el depósito, con esa sonrisa forzada que ya parecía incrustada en su rostro. Hoy van a nacer de nuevo. El hierro los va a purificar. Cuando se sentaron en la máquina, el cambio fue inmediato, sus rostros se tensaron, sus ojos se abrieron desorbitados, y sus músculos empezaron a hincharse en segundos, como si la sangre hirviera dentro de ellos. Los gritos se mezclaban con carcajadas, y aunque sus cuerpos pedían descanso, la máquina no los dejaba soltar las empuñaduras. Uno de ellos cayó desplomado, con el corazón reventado bajo la piel. Diego apenas lo miró. El débil no sirve. El hierro decide. Los otros 2 sobrevivieron, y cuando se levantaron, sus ojos brillaban como los suyos. Exhaustos, sangrando, pero sonriendo con devoción. Poco a poco, más seguidores fueron llegando. Algunos por voluntad propia, otros arrastrados por la obsesión que el canal despertaba. El depósito se llenó de cuerpos jadeantes, haciendo rutinas imposibles, repeticiones infinitas hasta desgarrar músculos y quebrar huesos. La sangre goteaba sobre el suelo de cemento, formando charcos que parecían ser absorbidos por la máquina. Diego empezó a imponer reglas. Entrenar hasta el límite. No cuestionar el dolor. Aceptar el hierro como guía. Y así nació el culto del sudor, un grupo de cuerpos famélicos y deformes que, en lugar de huir, se arrodillaban ante Diego y la máquina. En los nuevos vídeos, ya no se veían rutinas de entrenamiento comunes. Ahora eran auténticos rituales, decenas de cuerpos moviéndose al unísono, levantando pesas hasta sangrar, golpeando sus pechos como bestias, gritando consignas que Diego repetía como un sacerdote. El dolor es ofrenda. La sangre es progreso. El músculo es salvación. Los espectadores en línea comenzaron a dividirse. Algunos denunciaban los vídeos como contenido perturbador. Otros, en cambio, los veían como la cúspide del fitness extremo. Grupos de fans compartían capturas, analizaban los símbolos que aparecían detrás de Diego, figuras geométricas pintadas con sudor y sangre en las paredes, e incluso se organizaban viajes para encontrarlo. No todos sobrevivían. Los entrenamientos, cada vez más exigentes, se convertían en pruebas de fe. Algunos caían al suelo convulsionando, con músculos desgarrados, huesos astillados atravesando la piel. Pero los que sobrevivían salían transformados, pálidos, con una fuerza sobrehumana, y una devoción total hacia Diego. La máquina había dejado de ser un objeto.
ahora estaba cubierta de una sustancia orgánica, como carne adherida al metal. Cada repetición hacía que de las poleas brotara un líquido oscuro, que chorreaba hasta el suelo y era recogido por los devotos en recipientes improvisados. Lo bebían como si fuera un sacramento, temblando de éxtasis. Y Diego, en lo alto de la escena, los miraba con orgullo. Ya no somos simples mortales. Somos el hierro hecho carne. El depósito ya no era un lugar común, era un templo oscuro, lleno de cuerpos musculosos y deformes que se movían al unísono, jadeando y sangrando al ritmo de los gritos de Diego. La máquina, ahora cubierta por una sustancia que parecía carne viva, dominaba la escena. Cada polea, cada barra, pulsaba como si tuviera corazón propio. Su metal ya no era frío, era cálido, húmedo y palpitante, como si respirara junto con los cuerpos que torturaba. El cuerpo de Diego había dejado de ser humano hacía meses. Sus músculos sobresalían de manera grotesca, sus articulaciones se habían deformado para soportar repeticiones imposibles, y sus venas se enroscaban como serpientes bajo la piel. La mandíbula rígida apenas le permitía articular palabras, pero su voz resonaba con un poder hipnótico sobre los seguidores. Más. El dolor es progreso. El sudor es nuestra sangre. Su rostro brillaba con un destello metálico, y sus ojos tenían un reflejo líquido que atrapaba a cualquiera que los mirara. Cada movimiento suyo parecía imposible, sobrehumano, como si el metal mismo lo guiara. Los devotos ya no eran humanos, pálidos, deformes, con músculos hinchados hasta lo grotesco, obedecían cada instrucción de Diego sin cuestionar. Algunos caían muertos en el intento, con huesos y órganos destrozados, pero la máquina los absorbía, como si reciclara su energía para los demás. Cada sobreviviente salía más fuerte, más devoto, con ojos que reflejaban la obsesión de Diego. El depósito retumbaba con los sonidos del esfuerzo extremo, golpes de pesas, gritos, respiraciones entrecortadas, chorreos de sangre y sudor. La máquina parecía alimentarse de todo ello, expandiéndose en su influencia. Durante una transmisión en vivo que alcanzó cifras récord de vistas, Diego subió al centro de la cámara, directamente sobre la máquina. Con un grito que resonó como un trueno, sus manos se fundieron con el metal, sus músculos palpitando en sincronía con las poleas y cables. Su voz ya no era humana. Uno más. Nunca pares. Todo es hierro, todo es sangre, todo es fuerza. El suelo tembló. Los seguidores cayeron de rodillas, adorando la fusión de carne y metal. Los que intentaron resistirse fueron atrapados por los cables de la máquina, desgarrados sin misericordia. Al día siguiente, la ciudad ya hablaba de él. Vídeos filtrados mostraban escenas que parecían rituales, cuerpos sangrando, máquinas palpitantes, gritos inhumanos. Algunos decían que Diego había desaparecido, otros afirmaban que había dejado de ser humano y ahora era un ente de fuerza pura, capaz de dominar la carne y el metal a su antojo. El culto del sudor se expandió, seguidores que habían sobrevivido salieron a reclutar a otros, entrenando hasta desangrarse, transformándose en criaturas que ya no podían distinguirse de Diego. El mundo del fitness nunca volvió a ser el mismo. Y en cada ciudad, cada gimnasio abandonado o cada vídeo subido a internet, había ecos de un grito metálico. Más. Nunca pares. El hierro nos guía. Años después, los vídeos de Diego habían desaparecido casi por completo de YouTube y redes sociales. Pero no del todo. Aparecían clips extraños,
grabaciones mal iluminadas, con cuerpos que se movían como marionetas musculosas, sudor y sangre brillando bajo luces mortecinas. Nadie sabía de dónde venían. Algunos usuarios los encontraban en enlaces anónimos, otros los recibían como archivos adjuntos en mensajes sin remitente. Quienes veían los clips decían que algo cambiaba en ellos. Primero era solo curiosidad, luego admiración, y finalmente un impulso irresistible de entrenar más y más, incluso hasta el dolor, incluso hasta sangrar. Los testimonios eran inquietantes. Me levanté a las 3 de la madrugada y no pude dejar de entrenar, sentí que alguien me observaba. Mis músculos se movían solos, como si alguien más los dirigiera. No pude apagar el vídeo. No podía dejar de mirar la máquina. Y sentí que me llamaba. El canal de Diego, Iron Soul, había desaparecido como si nunca hubiera existido. Pero su influencia estaba en todas partes, en los recuerdos de quienes lo vieron, en cada gimnasio abandonado donde alguien dejaba una pesa en el suelo, en cada máquina olvidada que parecía esperar. Se decía que Diego no había muerto, sino que se había fundido con la máquina, que ahora existía tanto en el mundo físico como en el digital. Un virus silencioso que se expandía a través de los vídeos y redes sociales, susurrando en los oídos de quienes lo miraban. Uno más, nunca pares. Y así, el culto del sudor siguió creciendo, invisible pero omnipresente, un horror que no necesitaba cámaras para existir, porque la obsesión y la adicción ya estaban en la mente de todos los que alguna vez habían buscado la perfección a través del hierro. El gimnasio estaba en todas partes. Y también, de alguna manera, dentro de cada espectador.